Ya estamos en nuestro horario de entrevista, son las 11 de la mañana con 10 minutos y tenemos en nuestro estudio desde Israel y desde Ecuador, dos entrevistados que nos acompañan. Son Arturo Hidalgo, que se encuentra aquí en la cabina, y Fir Itzhaki, instructor de Krav Maga, que nos acompaña vía tecnología. Gracias a la tecnología nos acompaña desde Israel. Vamos a hablar sobre el arte marcial del Krav Maga y las técnicas de defensa personal derivadas de esta. Bienvenidos, qué gusto tenerlos en el programa. Muchas gracias, Marisol. Es un gusto una vez más estar con ustedes aquí y compartir este tiempo y hablar un poquito sobre el Krav Maga. Hoy nos acompaña el director internacional de Instinct desde Israel. Y pues con la grata noticia de que ahora también tenemos acá Instinct en Quito, Ecuador, así que vamos a estar trabajando de muy de cerca. Hay un tema histórico, Fir, del cual yo coincido con Noam Chomsky. Él tiene origen hebreo, es norteamericano y habla sobre la coexistencia del Estado israelí que nace en 1948 con David Ben Gurión. Y hay una historia del pueblo israelí, la coexistencia de la que habla Noam Chomsky es los pueblos palestino e israelí. La política hablaremos en otro momento. Hoy vamos a hablar de historia y del Krav Maga. La historia del Krav Maga nace en Bratislava, de lo que me informé, en Eslovaquia. La gente, los hebreos o los judíos tenían que defenderse, Fir. Habían problemas, tiene historia de la Segunda Guerra Mundial y nacen todas una serie de técnicas de autodefensa. ¿Es así? ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál es el origen para quizás la gente entienda, Fir? Y la misma pregunta para Arturo. La origen es verdad de Bratislava y mi origen Lichtenfeld, pero nosotros los judíos tuvimos en toda la historia muchos problemas, mucha violencia, y el Krav Maga empezó originalmente creado en Israel para FDI, Fuerzas de Defensa de Israel. Ahora mismo lo usamos también no solamente en el ejército, pero también afuera del ejército, porque en Israel tenemos mucho terror también afuera del ejército, como un civil. Yo, por ejemplo, tuve un accidente con terrorista con cuchillo, y por eso el Krav Maga está usado muchas veces también hasta nuestro año durante en el medio civil, como también seguridad, también fuerzas del orden, no solamente en la armada. Muy bien, quisiera saber ahora en la parte práctica, ¿se puede enseñar a niños, a niñas el Krav Maga o es a partir de cierta edad, digamos la adolescencia y la adultez? Por supuesto, yo creo que Krav Maga es una manera de vida. Yo no creo que ¿es una filosofía? Solamente técnicamente como técnica para violencia, en el momento que hay violencia hay que usar Krav Maga. Yo digo a mis alumnos que el Krav Maga la mejor pelea es lo que evitas. Para los niños, yo creo que un niño que aprenda Krav Maga se volvió un adulto sano y con salud muy saludable. Hay una manera para niños, hay una manera para adolescentes, hay una manera para adultos, pero los principales son casi lo mismo. Hablamos en otra lengua con niños, por supuesto, pero yo creo que el Krav Maga tiene que ser en el sistema de educación nacional de cada país, incluso a Ecuador, incluso a Israel, porque si alguien sabe lo que hace, tiene menos probabilidad de ser como violencia durante su vida. Él entiende lo que tiene en su mano, tiene una arma, Krav Maga es un arma,
y así tiene seguridad, mucha seguridad, psicología como también físicamente. Fir y Arturo, el primer cinturón negro aquí en el Ecuador, mira cómo coincide en artes marciales, es Luis Jaime Patricio Vaquero Lima, en Hapkido. Y después viene el Karate Do, el Taekwondo y obviamente otras disciplinas como el Krav Maga. Hablo precisamente de mi padre. Y pensaba en el Karate Do. Gizin Funakoshi es el fundador del Karate Do, es uno de los mentores. Y entre la filosofía eran dos frases. Ser correcto, leal y puntual y tratar de superarse. Tú dijiste una frase que me vino a la mente de Gizin Funakoshi del Karate Do, cuando hablabas que la mejor pelea es la que la evitas. Pensaba en el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Cuál es tu mensaje de la filosofía? Es importante aclarar a los amigos radioescuchas que esta entrevista está siendo conectada aquí con Arturo Hidalgo, que está a mi derecha, quien ya estuvo con Marisol y con mi persona, pero Fir tiene contacto a través de WhatsApp. El sonido no es perfecto, no tiene alta fidelidad, pero es bueno que la gente conozca este tema. La filosofía en 2-3 frases del Krav Maga en general, lo estabas explicando, también va a complementar esto ahora sí, Arturo. ¿Y cómo ha marcado en tu vida, Fir? ¿Cómo ha marcado con la filosofía del Krav Maga? Los valores en Krav Maga son muy parecidos de los valores de las artes marciales. Las artes marciales fueron creadas principalmente como una solución para combate real. Más tarde se modernizaron y se volvieron un arte. Como Krav Maga utiliza las partes relevantes de una pelea real como en las artes marciales y incluso las técnicas suaves como Tai Chi. Ahora, yo creo que una persona no ejecutara la técnica, le haya practicado miles de veces en clase, si no cree firmemente en ella, si no esté como implantada en su subconsciente. Entonces yo creo que el instructor debe hacer énfasis en alinear el subconsciente del alumno con la mentalidad correcta. Los valores son similares, como te dije, pero el diferencia es que el Krav Maga es basado en el movimiento natural del cuerpo. Por ejemplo, cuando tenías como 4 años, tú pudiste pedir de tu mamá, yo quiero esa galleta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya sabes cómo entrar al ojo de tu enemigo con tu dedo. Si tú escalas si tú peleas como fútbol, entonces ya sabes cómo golpear en los genitales. Entonces el movimiento natural del cuerpo es un principio muy importante y la mentalidad correcta es mentalidad correcta de combate es lo que queremos enseñar en el clase, y eso es diferente de artes marciales, porque en artes marciales es más como arte. En Krav Maga estamos más combate. Excelente, ese fue Fir Itzhaki quien nos estaba hablando. Ahora quiero preguntarle a Arturo, que se encuentra aquí en nuestra cabina. Arturo, estamos hablando de una filosofía, pero también estamos hablando de una cultura. Así es. De una cultura de Medio Oriente que se fusiona con esta arte marcial con la cultura latina. Uh-huh. ¿Cómo has visto tú esa fusión? ¿Cómo en los niños diría yo que es un poco más fácil? Adolescentes, adultos, porque si vas a entrar a enseñar un arte marcial, tienes también que enseñarles la forma de pensamiento, cómo utilizarlo, que no sea para atacar, como nos decía Fir, es un sistema de defensa, cómo manejar el pensamiento, cuerpo, mente y espíritu. Gracias, Marisol. Mira, sí, como decía Fir, primero debemos entender que la defensa personal parte por evitar cualquier enfrentamiento. Mi acción o mi reacción va a ser el último recurso que yo lo haga. La diferencia con las artes marciales, tú sabes que en un arte marcial tradicional, Karate Do, Taekwondo, subes a un cuadrilátero y obviamente te enseñan a respetar a tu oponente, ¿verdad? Tienes reglas, tienes
personas que están diciéndote esto no puedes hacer o esto sí puedes hacer. En el Krav Maga, que es un combate, no tiene reglas. ¿Sí? En la calle al asesino tú no le vas a mostrar respeto cuando él quiere apuñalarte, cuando él quiere dispararte con un arma de fuego. O cuando se meten en tu casa. O cuando se meten en tu casa a hacer miles de cosas, ¿me entiendes? Expuesta a tu familia, entonces, a tus hijos. De lo que hablaba Fir acerca de la filosofía es muy interesante porque en Israel prácticamente es un estilo de vida, es un modo de vida es que ahora filosofía. no solo lo hacen a las fuerzas del orden, los militares, sino la gente civil tiene que aprender a defenderse de un atacante, de un agresor, que allá es a diario los apuñalamientos. ¿Y por qué no? Ustedes han visto todas las noticias que hoy tenemos con el bullying, acosos sexuales, agresiones sexuales en colegios, violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué no llevarlo no como un arte marcial, sino como un estilo de vida en donde yo pueda defender mi vida en un momento de realmente de mucha necesidad, ¿me entiendes? Sí, un intento de violación mental, ¿no? Exacto. De mucha claridad así mental. Así es. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese chip latinoamericano que nosotros tenemos de el arte, ¿verdad? Y eso es bonito, está bien. A mí me gusta el karate do, el taekwondo y algunos otros artes marciales, pero necesitamos ir un poquito más allá, porque el karate do te va a servir como un deporte marcial, pero el momento en que tienes que enfrentarte afuera a alguien que te va a apuñalar a sangre fría, quizás la realidad sea otra. La realidad, la adrenalina es otra, y es ahí donde tu cuerpo tiene que funcionar como un arma. Tu mente tiene que estar preparada para ese tipo de ataques. Krav Maga, una técnica, una filosofía de vida, su historia, sus orígenes, con Imi Lichtenfeld, y por supuesto estamos compartiendo en contacto con Israel en directo a través de WhatsApp con el maestro Fir Itzhaki y el maestro aquí en Ecuador, Arturo Hidalgo. Al regresar, esta disciplina en los 80s empezó a formar parte de la capacitación de fuerzas especiales, de gente que trabaja en inteligencia, FBI, la DEA y los mismos Marines. Un poco de la historia de esta evolución, cómo el Krav Maga se empieza a universalizar en la capacitación de las personas, nos la contarán Fir Itzhaki y por supuesto nuestro maestro ecuatoriano Arturo Hidalgo. 11:21 de la mañana, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con esta información. Krav Maga como una disciplina interpersonal de formación a todo nivel, por supuesto, supera a las disciplinas de la práctica ancestral, quizás en el Asia, en las artes marciales. Esto es abordar la realidad en zonas de conflicto, en países donde pueden haber agresiones y está en juego la integridad de la persona. Hablábamos que Imi Lichtenfeld fue el fundador y que esta disciplina fue expandiéndose en los Estados Unidos de Norteamérica y otros lugares. La DEA, el FBI y los Marines norteamericanos han sido capacitados a través de esta disciplina para ya realidades, temas de contacto. ¿Cómo fue este proceso histórico? ¿Cómo ya otros países van adoptando esta nueva técnica FIR? Y también cuéntenos, por supuesto, Arturo. Mira, Imi Lichtenfeld, tuve muchos alumnos en Israel y y alguien también decidieron que quieren ser instructores de Krav Maga y crecer el Krav Maga en el mundo. Entonces algunos vienen a Europa, algunos a América, y naturalmente porque es muy eficiente, el estilo muy eficiente de pelea, se empieza a ser muy popular y también está como creciendo, no solamente para fuerzas del OTAN, pero también para civiles. Los instructores se empiezan a adaptar el Krav Maga a civiles, y en Israel especialmente, como cada civil en Israel tiene que estar en el ejército, entonces cuando termine el ejército, tú vas a salir y a ver Krav Maga. Entonces después algunos empiezan a hacer Krav Maga como civiles, no solamente como armados. Entonces era como evolución poco a poco hasta nuestros días, que está, vamos a decir, como lo más popular estilo de pelea. También Krav Maga es tan popular porque
el tema es que tú puedes morir. Y si tú puedes morir, es interesante. No hablamos de Hollywood aquí. Puedes morir, puedes ser violenciar. Entonces, poco a poco, en Israel y también después hasta todo el mundo, ese Krav Maga, el Krav Maga empieza a ser muy popular. Dentro del conocimiento de esta arte marcial también hay que tener, yo creo, mucho criterio, y me imagino que eso también se aprende cuando estás en el entrenamiento, ¿no? Ya hemos hablado de la filosofía, el aprendizaje. ¿Cuándo poder ayudar? ¿Cuándo poder intervenir? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Desarrollar esa inteligencia de percepción. Bueno, Marisol, para poder intervenir realmente sí, como dices, necesitas mucho criterio, necesitas tener el entrenamiento adecuado, saberlo en qué momento hacer, porque tú sabes, hoy en día nadie se mete en pleito ajeno, decimos, ¿verdad? Claro. Pero o sea, más allá de ser atacado uno mismo, ¿no? Así es, pero ¿qué sucede cuando estás viendo violencia en medio de la calle? Y bueno, FIR ha tenido la oportunidad en Israel pudo neutralizar en directo, ustedes van a poder ver los videos en YouTube, hacer a un terrorista que andaba con puñal en mano y apuñalaba a todas las personas. Entonces, tal vez aquí en el Ecuador veríamos pasar y no haríamos nada. Sin embargo, FIR tomó la decisión de ir tras el agresor y neutralizarlo. Y para eso se necesita realmente entrenamientos, tener bien controladas tus emociones, tu cabeza, saber qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer. Entonces, él puede contarnos también algo de esa experiencia. Fir, perdóname. Perdóname, Fir. Voy a hacer ahora una pausa. Nos vamos a ir a noticias por el tema de la hora. Al regreso viene tu explicación, ¿te parece? Todo el tema que dijiste, que comenzaste con la Biblia. Discúlpanos la interrupción. Es momento del servicio informativo Platinum, siendo las 11:31 de la mañana. Al regreso, Krav Maga y la pregunta tuya, Marisol. Por supuesto. Ya volvemos. Por favor, no se desconecte. Estamos de regreso con nuestra entrevista hablando sobre Krav Maga con dos expertos en el tema, Arturo Hidalgo y Fir Itzhaki, que nos acompaña desde Israel vía WhatsApp. Y justo estábamos hablando con él antes del corte. Yo había preguntado sobre cuándo es el momento adecuado, cómo saber si intervenir en una agresión que no es a nosotros, cómo hacerlo. Y nos estaban comentando de tu experiencia en desarmar a un terrorista. Está esto en YouTube. Y tú justo habías hablado sobre algo en la Biblia que tuvimos que interrumpirte. Fir, por favor, si puedes retomar el tema. Sí, por supuesto. En la Torah que está escrito, no deberás permanecer inmóvil cuando se derrame la sangre de tus vecinos. En hebreo se llama Lo ta'amod al dam re'eja. Significa que yo como judío tengo el deber de ayudar a mis hermanos, y yo no considero eso como un privilegio, pero sí como un deber. Si tú no tienes las habilidades, entonces haz lo mínimo. Lo mínimo para mí como instructor, digo a mis alumnos, lo mínimo es gritar: terrorista, 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 algo así, cuchillo, cuchillo, terrorista, muchas veces, y tira objetos contra el agresor. Y si eres experto, y Dios, y si eres experto y Dios te da dones como habilidad para el combate y fuerza, entonces debes usarlo como un buen propósito. Ahora, además hay que visualizar a una anciana que te apuñala por la espalda. En mi caso, es como una inyección de ira y de miedo, y las emociones como te empujan para actuar. El miedo puede ser bueno si es usado correctamente. Uh-huh. Ahora, en lugar de luchar contra el miedo, debes convertirlo en agresividad, lealtad y astucia. Durante el entrenamiento tú aprendes cómo maniobrar y dirigir
emociones negativas a acciones positivas. Ahora, tú tienes que mostrar a tu enemigo que tú eres más loco que él. Ahora, no significa que tú tienes que estar en verdad loco, pero es como tú tienes que decidir cuándo estás agresivo y cuándo estás no agresivo. Y yo lo llamo, tienes que ser como psicópata bajo control. Psicópata bajo control. Qué locura, pero bueno, Psicópata. Suena chistoso, pero tiene su sentido, ¿no? Sí, es chistoso, pero verdadero. Correcto. Arturo y también Fir, estoy seguro que la formación, cuando viene un entrenamiento hay que calentar cuerpo para que no hayan lesiones de ligamentos, músculos, etcétera. Pero yo creería que también hay un entrenamiento mental y espiritual. No sé si ayunos, no sé si silencios, pero creería que en la formación integral de una persona entraría esto. ¿Hay algo de esto, Fir y Arturo? Por supuesto. Yo creo que 99% de los casos se puede prevenir con preparación, psicología buena. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir? Que muchos errores que un víctima hace en un ataque es porque no está preparado psicológicamente, como en psicología, no está preparado por eso. Por eso, durante las clases, yo hablo mucho de los elementos psicologías, y uno de los más importantes principios es controlar tus emociones. Tus emociones no están como en la romántica, ¿sí? No estamos románticos en emociones. Emociones te pueden hacerlo más fuerte y te puedes también bajarle las emociones. Por eso es la llave. Controla tus emociones, tú puedes controlar tu situación, y cuando digas preparación espiritual, tú tienes razón, porque las emociones es en espíritu, es físicamente. Entonces, nos hablamos mucho de subconsciente, y yo digo que tú puedes hacer la misma, por ejemplo, en karate tú tienes Gyakutsuki, y tú haces Gyakutsuki 1000 veces, pero si tú crees verdadero que ese movimiento va a matar, va a parar el ataque, entonces tú no vas a hacerlo en verdadero. En Krav Maga hablamos mucho de psicología por la experiencia, que muchas cosas que hacen en clase no se funcionan en real. Yo lo siento durante mi servicio militar muchas veces, cuando practicamos mucho en clase y después en el campo miramos que, vamos, estoy frío, no puedo mover. ¿Qué es esto? Tenemos que cambiar técnicas y principales para entender lo que tu cuerpo puede hacer, y tú tienes como entrar tu subconsciente el subconsciente de tus alumnos, y solamente después podemos expectar que algo va a ser bien o salvar la situación. Muchísimas gracias, Fir. Voy a cerrar esta entrevista con Arturo, invitando a la población a que prueben, a que hagan un acercamiento al Krav Maga. ¿Cuánto tiempo le llevaría brevemente a una persona aprender las técnicas? Bueno, la verdad las técnicas son muy sencillas, muy fáciles, pero se requiere de entrenar y entrenar como todo, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, 3 meses, una persona puede aprender las técnicas, pero no es suficiente. Necesita entrenar y entrenar, no solo físicamente, sino psicológicamente, para que tú puedas entender las diferentes situaciones emocionales que se pueden presentar dentro de una agresión, ¿verdad? Krav Maga, más allá de un arte marcial, defensa personal y abordaje de realidades en situaciones extremas donde está en juego la vida. Agradecemos a los maestros Fir Itzhaki la presencia en conexión
telefónica con Israel y Ecuador, y por supuesto Arturo Hidalgo, maestro, instructor aquí en Ecuador. Gracias por habernos complacido con su tiempo y sus recomendaciones. En hebreo, chao es litraot, si está bien. Hasta una próxima ocasión.